Buenas noches, mis hermanos. Agradezco al Eterno, gran yo soy, al Todopoderoso, porque una vez más usted y yo podemos estar alabando y glorificando el nombre de Dios. En el momento que usted decide escuchar su palabra, usted alaba a Dios. En el momento que yo estoy dispuesta a traer aquí su pan, ese pan que Él, mis hermanos, quiere que usted lo tome, usted lo coma, para que usted sea saciado y usted no necesite nada más que solo su presencia. Así que esta noche el Señor quiere saciarlo a usted de ese pan de vida, que es su palabra. Así que pongámosle mucha atención, oigamos atentamente la voz del amado Rey a través de su Santo Espíritu. Y recuérdese que el Espíritu de nuestro amado Jesucristo de la Iglesia viene en este momento a llevarlo a usted toda verdad, para que esas verdades a usted lo lleven a la libertad, para que usted pueda honrar y amar a Dios con todo su corazón. Vamos a entrar entonces al tema. El tema lleva por nombre: el que no da fruto en el Señor perecerá. Yo le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que se manifiesten en su vida. Así que oremos. Padre, en este momento te agradecemos, Señor, por tanta misericordia, por tanta fidelidad, por tanto amor. Señor, muchas gracias por las cosas bellas y maravillosas que harás, Señor, con cada uno, Señor, de los que ya están conectados y de los que también, Señor, más adelante nos van a ver, Señor, por el YouTube. Padre, te agradecemos, Padre Celestial, por cada una de esas personas, Señor, que decide oír palabra de Dios, y te pedimos, amado Rey, tu palabra, Señor, nos conduzca a esa verdad, que sabemos, Padre, que solo tu palabra es la que nos liberta, y por eso desde ya, Señor, yo declaro libertad, Señor, y declaro que esta palabra va directamente al espíritu de las personas, y no solo de las personas, Señor, que están conectadas, sino que, Padre, en los lugares donde ellos están, le hablamos al espíritu, Señor, de cada país, de cada nación, Padre, y que ellos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reciban esta palabra también, Señor, en su espíritu. Gracias, amado Rey, porque tú haces cosas grandes y maravillosas, y sabemos que tu río, Señor, que es tu Espíritu Santo, Señor, están fluyendo, porque es el tiempo, es el momento donde tenemos que pedir y clamar, Señor, para que tu Espíritu Santo descienda, porque sabemos que en estos tiempos, Señor, que estamos atravesando, que estamos viviendo, Padre Celestial, sabemos que solo tu Espíritu Santo es el que nos puede, Señor, traer, Señor, esa salvación que necesitamos. Porque, Padre Celestial, sabemos que nosotros al Espíritu Santo no le damos lugar a que Él haga lo que tiene que hacer, pero yo declaro, Padre, que en mi fe, que yo siempre he creído, Señor, en el poder de tu palabra, no va a ser con espadas ni con ejércitos, sino que con tu Santo Espíritu, Señor, que cualquier batalla que tengamos que pelear, Señor, va a ser con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, amado Rey, en el nombre de nuestro Señor. Así que entremos a la palabra y leamos en Lucas 13, del 6 al 9. Lucas 13, 6 al 9. Dice la palabra de Dios en Lucas 13, del 6 al 9. Entonces les contó una parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que le dijo al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala para que sea, ¿para qué ha de ocupar terreno? ¿Para qué ocupar terreno? Entonces vino en ese momento, yo quiero que usted entienda algo, que aquí el que habló fue nuestro Padre Celestial. ¿Con quién cree usted que él tuvo en ese momento un diálogo? Porque ahí Jesús en ese momento le estaba contando a sus discípulos esta parábola, pero él les estaba dando a entender
mis hermanos, espiritualmente, que ahí el que estaba hablando era nuestro Señor, el Dios Todopoderoso. ¿Y con quién cree usted que tenía ese diálogo? O él les quiso dar a entender con quién estaba teniendo ese diálogo. Era con, mis hermanos, nuestro amado Jesucristo de la gloria. Con él estaba hablando, porque recuérdese que nuestro amado Jesucristo, él es el intercesor de intercesores. Y él es el que intercede, mis hermanos, por las viñas del Señor. Cada iglesia existente en la tierra, en cualquier lugar del planeta, mis hermanos, tierra existente, mis hermanos, el que intercede es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, para eso existen los intercesores. Los intercesores vienen y cuando ellos se ponen a la brecha por los demás, por los países, por las naciones, es nuestro Señor Jesucristo el que habla con el Padre, y Él viene en esa intercesión, o mis hermanos, en ese diálogo con nuestro Padre Celestial, y Él le comunica lo que, mis hermanos, en algún lugar se está clamando, se está pidiendo. Entonces, pero en ese momento, si usted se da cuenta, nuestro amado Señor, Él vino y habló con el Hijo, y le dijo, hace tiempos, hace 3 años, les dijo, que yo estoy viniendo a ver esta higuera, a ver fruto. Pero he visto que en esos 3 años, esa higuera no ha dado fruto. Por eso la palabra dice claramente, por los frutos los vas a conocer. Ahorita es el momento, ahorita es el tiempo. Donde que si nosotros hemos dado fruto, los frutos se tienen que ver. Y usted dirá, ¿de qué manera? Sí, mis hermanos. Ahorita, mis hermanos, de gracia, tenemos que estar dando de gracia lo que nosotros hemos recibido. Toda esa palabra, todo ese tiempo que a usted y a mí el Señor nos ha dado para que nosotros podamos, mis hermanos, estar en una congregación. El tiempo que Él nos ha dado también, mis hermanos, para servirle a nuestro Señor. Mis hermanos, el Señor espera de que todo eso que usted ya fue preparado, porque nosotros, mis hermanos, cuando vamos a su casa, el Señor nos prepara. Pero ¿para qué nos prepara el Señor? Para, mis hermanos, nosotros dar un fruto. Porque cuando el Señor sembró la semilla, mis hermanos, la semilla era la palabra. Cuando la semilla, mis hermanos, cayó en buena tierra, esa semilla tuvo que germinar. ¿Y cómo fue esa semilla regada? Mis hermanos, con el rocío que viene del cielo, que es a través del Espíritu de Dios. Ahí, mis hermanos, empieza la planta a crecer y llega un momento donde nos volvemos, mis hermanos, un árbol frondoso, pero el Señor no quiere que solo nos volvamos árboles frondosos, que estemos llenos de hojas y que digan, qué árbol tan precioso. Mis hermanos, el Señor quiere ver fruto. Entonces, ahora, en este momento, en este tiempo, es el tiempo, mis hermanos, donde el Señor quiere ver que ese fruto se esté dando, no solo de palabras, porque mire, somos buenos para un palabrerío que sacamos como aquellos fariseos, mis hermanos, hipócritas, como dice la palabra de Dios, que se paraban, dicen las sinagogas, y hacían oraciones largas, hacían aquellas grandes oraciones para que ellos fueran escuchados. Mis hermanos, la palabra de Dios nos habla y nos dice que, mis hermanos, ya cada quien con haber quizá mostrado lo que estaba haciendo, ya recibió su recompensa, porque su recompensa solo fue mostrarse ante los demás, pero mis hermanos, en el reino de Dios no hemos provocado nada. Entonces, mis hermanos, Dios nos manda a que nosotros demos fruto. Entonces, ahora yo le hago la pregunta a usted. ¿Usted está dando fruto? El fruto no es de que usted tenga nada más la costumbre, quizás si usted ya está yendo a su iglesia y quizá usted nunca ha dejado de ir a la iglesia y usted en su mente, en su corazón piensa, qué bueno que nosotros jamás hemos dejado de ir a la iglesia, qué bueno que nosotros estamos siguiendo. Es que no se trata solo de ir. ¿A cuántos ha alcanzado usted? ¿A cuántos usted les ha ministrado de lo suyo? Pero oiga bien, algo
del Espíritu de Dios, no ministrarles, mis hermanos, a mucha gente. Mire, muchos, mis hermanos, solo quieren ser líderes, quieren ser esto, quieren ser el otro, quieren, mis hermanos, ser vistos por toda la gente, pero lo que menos dan es un buen testimonio. Mis hermanos, el Señor hoy nos está hablando a través de esta parábola, porque nosotros no sabemos cuánto, mis hermanos, para el Señor son 3 años, porque aquí está hablando de 3 años. Pero nosotros no sabemos cuánto es 3 años para el Señor, no sabemos cuánto tiempo, mis hermanos, el Señor trae de venirle hablando a mucha gente. Y mucha gente ha oído su palabra, sabe qué es lo que no tiene que hacer y lo sigue haciendo. Mis hermanos, yo mire, por eso le clamo y le pido a Dios y le digo, ¿verdad? Ese es mi clamor que tengo delante del Señor. Y aquí todavía, mis hermanos, en nuestro país, en Guatemala, todavía abiertamente, todavía las iglesias no están abiertas así como antes, sino que hay muchas restricciones para que la iglesia pueda efectuar, mis hermanos, servicios. Pero yo le digo al Señor, Padre, por favor, te clamo, te pido, ten misericordia y compasión de nosotros, Señor, de que la gente, mis hermanos, verdaderamente, el día que si Dios nos lo permite nuevamente, el podernos congregar, que vengamos con un espíritu diferente, mis hermanos, no un espíritu de cobardía, porque el Señor no nos llamó, mis hermanos, a que sigamos en la misma, sino que, mis hermanos, a veces, como le digo, solo de boca decimos amar a Dios, adorar a Dios, pero dice el Señor en su palabra, pero este corazón está lejos de mí, porque por eso el Señor no se deja llevar por apariencias, sino que Él lo que ve es la intención del corazón. Le vuelvo a preguntar, ¿usted está edificando, está llenando, está poniendo por obra toda esa palabra durante ese tiempo que Dios le dio? Yo espero que los hogares, así como mis hermanos, los niños, esta vez que ya el Señor lo regrese, porque mire, hoy yo le clamaba a Dios y le decía al Señor, Padre, tú, Señor, nos diste un semillero, que son los niños, pero ese trabajo no solo es del pastor, no es de la pastora, no es de los hijos del pastor, sino que ese trabajo lo tenemos que hacer juntos, papás, con pastores, mis hermanos. Por eso uno instruye al papá, a la mamá, mis hermanos, para que el Padre nos ayude a instruir a esos niños. Yo espero que este tiempo que usted ha tenido en casa, que no ha tenido que salir corriendo con sus hijos a la escuela, al colegio, todo ese tiempo que usted se ha ahorrado. Yo sé que los niños han estado estudiando a través de, ¿verdad?, de las redes, mis hermanos, pero eso no quiere decir que ese tiempo que usted quizá antes lo usaba para tener que ir y venir y quizá tenerlos que preparar para el día siguiente, ese tiempo usted lo esté usando para, mis hermanos, preparar a sus hijos para Dios, porque lo principal que tenemos que hacer es preparar a nuestros hijos, mis hermanos, para que en los tiempos venideros, para esos tiempos que se acercan, mis hermanos, donde dice que los tiempos son malos. Entre más días, mis hermanos, más cosas enfermizas, mis hermanos, se están levantando, más demonios se están levantando, mis hermanos. ¿Por qué le digo demonios? Porque cada cosa que se inventan, cada cosa que es, mis hermanos, que la están realizando en países y la gente adoptando todas esas costumbres paganas, mentirosas, engañosas, de lo oculto, de lo sucio, de lo impuro, todo eso, mis hermanos, la gente lo adopta en los países y, mis hermanos, y los jóvenes, los niños son más vulnerables a tomar todas esas malas decisiones, y a veces los papás mis hermanos, ni se percatan de lo que los hijos están haciendo. ¿Sabe por qué? Porque los hijos no tienen temor de Dios, porque el temor a los hijos viene, mis hermanos, cuando se les instruye a través de la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué hacen los niños? A veces la instrucción que ellos, mis hermanos, tienen en sus vidas, en sus casas, es, mis hermanos, solo oír a veces queja, chisme. Mis hermanos, la gente maquinando, mis hermanos, solo maltratándoles, diciéndoles hasta malas palabras, gritándoles. Mis hermanos,
no hemos aprendido. Y después vamos a la iglesia como si nada, mis hermanos. Qué tremendo lo que está ocurriendo. Todos diciendo que echan fuera al diablo, mis hermanos, y el diablo hasta se ha de reír de la gente. ¿Sabe por qué? Porque el diablo, mis hermanos, él sabe que él está bien equipado, bien metido ahí en los hogares y la gente ni cuenta se da. ¿Y sabe por qué se ríe él de la gente? Porque dice, no tienen ni entendimiento ni discernimiento. Entonces él hasta va delante de Dios porque él, mis hermanos, él se presenta con todos los ángeles. Dice, el diablo se presenta con todos los ángeles que cuando llegan a rendirle cuentas a Dios de lo que ellos, del trabajo que ellos hacen para el Señor. Mis hermanos, hasta él se presenta y le dice, ya viste a fulano, ya viste a Mengán delante de los cristianos, se comporta de una manera, pero ya viste en la intimidad, ya viste en su casa su comportamiento, mira lo que le enseña a sus hijos, mira cómo los trata, mira cómo les habla, mira, no les inculca ni que lean la palabra de Dios, no tiene un tiempo para sentarse con los hijos. Mis hermanos, hay gente que imagínese usted, hasta le dice a un niño pequeñito, si te metiste a servirle a Dios, si te metiste a hacerte cargo de esto, ay, mira cómo salís. Imagínese usted qué ignorancia, mis hermanos, y para eso nosotros cuando oímos palabra de Dios es para que se vaya esa ignorancia, mis hermanos, porque ignorancia es ignorar lo que Dios, mis hermanos, pide a través de su palabra. Entonces, aquí estamos viendo ilustrada la palabra donde el Señor nos está hablando y lo vamos a volver a leer donde dice, entonces les contó esta parábola. Oiga bien, un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así como hoy en día, mis hermanos, el Señor plantó iglesias, pero el Señor ya está viniendo a buscar ese fruto. Y mis hermanos, cuánta gente todo el tiempo enseñando no palabra de Dios, sino que palabra de hombre. Entonces dice aquí, así que fue a buscar fruto en ella y no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala, le dijo. ¿Para qué ha de ocupar terreno? ¿Qué está allá? ¿A qué punto está llegando ya el Señor? Que nada más que hacemos, mis hermanos, ocupar a veces lugares que decimos nosotros creer tener, porque mis hermanos a veces somos hasta líderes, dice que tenemos un privilegio en la iglesia, y mis hermanos, y no damos fruto. Mire, si no nos dicen qué hacer, no lo hacemos. Nunca usamos, mis hermanos, la unción ni la bendición que Dios ha derramado en nosotros. Porque buenos para pedir, Señor, úsame, Señor, dame de tu unción. Viene el Señor, la derrama. ¿Y para qué la vamos a tener unción, mis hermanos, dones? Y no los usamos. Porque si no me dicen de hacer algo, yo no lo hago. Mis hermanos, qué tremendo. Mira, hay gente que de veras aprende a hacer una cosa y ahí se queda. En la iglesia, mis hermanos, si dice que todos queremos ser cabeza y no cola, entonces, mis hermanos, ¿cómo tenemos que ser todos? Todos tenemos que saber el trabajo de la casa de Dios. Oiga bien, que es lo más sagrado, lo más lindo, lo más especial, de donde sí vamos a tener retribución. Pero no vaya a ser en un empleo, en otro lugar. Y por eso, mis hermanos, a veces entre más arriba nos vamos, más grande es la caída. ¿Por qué? Porque en otro lugar si nos esforzamos, sí, porque aquí me van a pagar. ¡Qué tremendo! Mis hermanos, quedando bien más con el hombre, que yo no le digo que no lo haga, porque así tiene que ser. Pero, mis hermanos, tiene que ser en la casa de Dios, porque el que da la bendición es Dios. El que abre las puertas es Dios. Y queriendo Dios también las cierra. Pero somos más excelentes con las amistades, con los amigos, con el mundo, mis hermanos, menos en la casa de Dios. Mira, hay gente, mis hermanos, que como le digo, hace una cosa, con eso se queda y no quiere hacer más. Qué tremendo. Le hablo a ministerios, mis hermanos, a veces
así como ministerio de la alabanza. A veces mis hermanos que porque creen, que porque cantan, que porque tocan un aparato, mis hermanos, un instrumento, perdón. A veces piensan que no pueden agarrar una escoba, no pueden tomar, mis hermanos, un trapeador, no pueden tomar una servilleta para sacudir, para limpiar, mis hermanos, una aspiradora para aspirar. No, nada de eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos los de alabanza. Ministerio, le estoy poniendo un ejemplo y así pueden haber otros ministerios. Igual, mis hermanos, personas que a veces se les levanta como cabeza, a veces, mis hermanos, o sea, para dirigir a personas, solo les gusta mandar, no les gusta, mis hermanos, hacer nada. Mis hermanos, eso no es así. De eso no se trata. Usted lee los evangelios que hacía el Señor, mis hermanos, que andaba con prepotencias, orgulloso. Y mira, gente que mira todo eso denigrante. En la casa de Dios, yo le voy a decir que cada cosa que usted haga para el Señor, mis hermanos, el Señor mira su intención. Y tanto como alguien que esté en lo más alto, como aquel que usted cree que está haciendo lo más bajo, mis hermanos, el Señor mira la intención. Tal vez aquel que hace lo más bajo para las personas, para Dios puede ser lo más grande. Por eso le decía, no damos fruto. El fruto, mis hermanos, se tiene que ver. Por eso dijo el Señor, por los frutos los vas a conocer. Y como le decía, qué tremendo. Y creemos que nosotros estamos bien delante de Dios. Por eso aquí el Señor dio la orden y dijo, córtenla. ¿Para qué está ocupando? ¿Qué dijo? Terreno. ¿Para qué está en un lugar donde no funciona, donde no hace nada? Queremos lugares, queremos puestos y mis hermanos, y no hacemos que aquello camine. Mire, así como ahorita que las iglesias, muchas iglesias han estado cerradas. Mis hermanos, ¿qué tendrían que hacer los que son servidores, los que dicen amar a Dios? Pues, preguntar por lo menos. La casa de Dios, mis hermanos, aunque en ese momento no esté, mis hermanos, con toda la membresía, pero por lo menos los servidores tendrían, mis hermanos, que estar al tanto de la casa de Dios, que si todo está bien, que si todo está bien guardado, todo está bien cuidado, porque son los utensilios de nuestro Padre Celestial y esos utensilios tenemos que guardarlos como a oro, como a un tesoro. Lo que está en mi casa sí lo cuido, intocable, mi carro, mi casa, que no me la descompongan, que esto y que el otro, pero mis hermanos, la casa del Señor la menospreciamos, pero sí queremos que de esa casa salgan las bendiciones. Mis hermanos, qué triste. ¿Y sabe qué es lo triste? Que Dios nos da oportunidades. Así como ahorita, como le decía, el Señor ha probado corazones. El Señor ha visto, mis hermanos, hasta dónde nosotros arrebatamos las bendiciones. Amén. Porque las bendiciones se arrebatan, las bendiciones no se las tienen que venir a decirle a usted, mira, agarra esta bendición. No, las bendiciones se arrebatan, mis hermanos. Entonces dice aquí, Señor, le contestó el viñador, deje todavía por un año más para que yo pueda acabar a su alrededor y echarle abono, así tal vez en adelante dé fruto y no la corte. Entonces, si se da cuenta, aquí, mis hermanos, está hablando y está diciendo, cuando esa es la intercesión, ahí entra el intercesor. Que él contestó, mis hermanos, aquí, que yo sé que es el Hijo el que le está contestando al Padre, nuestro amado Jesucristo de la gloria. Mis hermanos, todavía él pide una prórroga, pide un tiempo más. Está diciendo, Señor, no la corte. Yo la voy a acabar, la voy a abonar y quizá en un año más que usted venga, ya no será cortada. Es lo que ahorita nuestro Cristo bendito está haciendo por cada uno de nosotros, mis hermanos. Tanto como aquellos que han oído tanta palabra, aquellos que conocen de Dios. Dios está abogando, ahorita nuestro Señor Jesucristo está abogando por nosotros. Está abogando ante el Padre
Y por eso, mis hermanos, situaciones que usted mira alrededor del mundo que están sucediendo, solo son, mis hermanos, cosas que están sucediendo para que nosotros podamos ver que el tiempo de lo que el cumplimiento de lo que dice la palabra en Mateo 24 se está cumpliendo. El Señor ahorita solo nos tiene como expectantes, como gente que nada más estamos viendo. Para el que sí mira y al que no mira, a veces hay gente que dice, ay, yo mejor ni miro noticias porque, ay, no, solo desastres, solo cosas se ven. Sí, mis hermanos, somos insensibles. Porque mire, orar para estar en la pedidera, sí somos buenos, para orar por los demás, no oramos. Hasta las iglesias nos volvemos egoístas, porque a veces llegamos a orar a la iglesia solo para orar y pedir por el hermano, por la hermana, que se porte bien, que se comporte bien, que dé diezmo, que dé ofrendas, que dé esto, que dé el otro. Mis hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es orar por aquellos, mis hermanos, por aquellos que están tan necesitados de Dios y ¿sabe qué? Que se creen que no tienen necesidad de Dios. Toda aquella gente que está sin Cristo es gente necesitada. Pero mis hermanos, es lo que menos hacemos y a eso nos llamó el Señor. Y Dios se encargaría de todas nuestras necesidades, porque sabe que el Señor lo que menos quiere, mis hermanos, que nadie se pierda. Por eso, todas esas señales, todas esas situaciones que estamos viviendo, que estamos pasando, una tras la otra, están viniendo, mis hermanos, desastres. Y todavía sí no queremos comprender, no queremos entender, y la gente todavía dice, eso siempre ha pasado, esas cosas, mis hermanos, y desde cuándo el Señor viene hablando su misericordia, su amor, y sabe por qué mucha gente no es sensible, mis hermanos, si esto han muerto ya predicadores, mis hermanos, que un día declararon, profetizaron, hablaron de estos tiempos, y que mis hermanos, porque no se cumplió en el momento, la gente piensa que no, pues no va a pasar nada, que son unos mentirosos, que son unos charlatanes. Mis hermanos, desde ahí nos venían hablando, ya nos venían preparando, porque nosotros no sabemos, mis hermanos, si cuando las cosas sucedan, quizá, aunque mis hermanos, tal vez en el momento que usted empiece a ver que las cosas se están poniendo más, como dicen aquí en mi país, color de hormiga, entonces sí buscamos a Dios y el Señor nos puede decir, no te conozco. Quizá la puerta del arca se cierre. ¿Por qué, mis hermanos? Porque siempre la gente, mis hermanos, quiere primero ver cosas exageradas para entender lo que Dios está haciendo. Aquí el Señor nos está hablando, nos está diciendo, Él es el viñador, Él es el dueño de la viña. Y recuérdese que no solo al pastor, no solo a la pastora, el Señor ha puesto a cuidar la viña. Todos en unidad porque somos el cuerpo de Cristo. Así que iglesia, por favor, levantémonos en pos de Dios. Deje de estar ya ahí conmiserándose. Deje de estar haciendo lo contrario. Porque esta palabra no solo es para los de la iglesia. Ay, qué bueno que les hablen hacia los de la iglesia porque ya es necesario que les hablen. No, le está hablando el Señor a todos. Porque también recuérdese que su casa, el Señor ahorita le dio la oportunidad de que se convirtiera en casa de Dios. En la casa del Altísimo, del Santísimo. ¿Qué está haciendo usted? ¿Usted está teniendo esos devocionales con su familia? ¿Usted está siendo agradecido con Dios? ¿Usted está enseñando a sus hijos a agradecerle a Dios sus bondades? Y aunque usted diga todas las cosas que he pasado y esas yo le voy a llamar bondades, pues sí son bondades. ¿Sabe por qué? Porque si Dios no le ha dado ciertas cosas o Dios ha puesto estorbos es porque Dios no le ha dado, porque si no quizá usted ahorita ya no existiera ni estuviera oyendo el consejo y quizá mis hermanos echando a perder también todavía a sus demás generaciones. Pero Dios puso un freno, Dios puso, mis hermanos, situaciones para que ahora nos acerquemos a Él. Así que si usted está pasando por alguna situación, es porque el Señor quiere que se acerque a Él. Y que si usted se acerca a Él, usted tiene comunión con Él, Él le va a decir,
qué es lo que usted tiene que hacer, porque la palabra de Dios es muy clara. Dice el Señor en Jeremías: clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar las cosas ocultas que tú no conoces. Pero ¿sabe qué pasa? Que nosotros solo clamamos, pero ni siquiera, mis hermanos, solo le hablamos a Dios, pero no esperamos a que Él nos escuche. Nosotros cuando entremos en un clamor con Dios, hay gente que dice: ay, si yo oro todos los días, a las 4, a las 3 de la mañana, a las 2, mis hermanos solo medio oran y se vuelven a quedar dormidos. O hay gente que antes de salir de su casa en una media oración y nunca oye qué es lo que el Señor le iba a responder, porque a veces, mis hermanos, yo puedo estar orando por alguien: Señor, yo te pido que en este momento ayudes a fulano, a mengano, a perenciano. Señor, yo te clamo, te pido por esto, y tal vez le estoy pidiendo por algo específico, pero imagínense si yo solo eso hago y nunca escucho la voz de Dios, nunca me quedo, mis hermanos, a leer la palabra de Dios, no la abro, la palabra de Dios. O mis hermanos, o quizá la palabra que a usted se le envía, usted nunca la lee. Mis hermanos, quizá ahí Dios le estaría hablando, porque Dios es tan misericordioso que a veces, aunque usted no abra la Biblia, pero hay alguien que se da la tarea de buscar un versículo bíblico, mis hermanos, y se lo envía. Y hay gente, mis hermanos, que hace caso omiso y ni siquiera lo voltea a ver porque nunca tiene tiempo. Qué tremendo, mis hermanos. Mire, eso es cuando estamos faltos de conocimiento, y por eso dice que perecemos, porque el Señor nos va a enseñar y nos va a decir: fulano está atravesando esta situación por esto y esto y esto, ora por esto. No estés orando porque las cosas se le resuelvan, sino que ora para que mi luz llegue a él y pueda reconocer sus errores y pueda enmendarlos y pueda liberarse. Y no solo se va a liberar él, sino que va a liberar a sus generaciones. Pero hay gente que solo le clamo, le pido por sus oraciones: ayúdeme a orar. Mis hermanos, ¿qué clase de oraciones estamos haciendo? Porque a veces hacemos, dice el Señor, pediste, pero pediste mal. Pedid, dice el Señor, y se os dará. El Señor le va a dar conforme a lo que usted está pidiendo. Mire cuánta gente a veces solo pide lo material, y lo material le llega, pero lo espiritual no lo pide. Después, mis hermanos, hasta lo mismo material son piedra de tropiezo para sus vidas y para su familia. Por eso dijo muy claramente David en un salmo que sus banquetes se les conviertan en espanto, dijo. ¿Por qué? Porque a veces, mis hermanos, por eso dice el Señor no se va a retractar de su palabra. Él dice: pedid y se os dará. ¿Qué pide usted? Primero busque las cosas del reino de Dios y su justicia. Aprendamos a serle fiel a Dios. Fiel a Dios es tener orden su vida y en orden su casa. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a leer otra cita bíblica. Dice la palabra de Dios aquí en Cantares 5. Vamos a leer Cantares 5 del 2 al 8. Gracias te damos, Señor, por tu santa y bendita palabra. Dice la palabra de Dios en Cantares 5 del 2 al 8. Dice la palabra de Dios: yo dormía, pero mi corazón velaba, y oí una voz: mi amado está a la puerta. ¿Qué dice aquí? La iglesia es la que está aquí hablando, la iglesia es la que está, el espíritu de la iglesia es la que está contestando. Dice: yo dormía, pero ¿qué dice? Mi corazón, ¿qué? Velaba. Así tenemos que estar nosotros. Hasta en el descanso que usted tenga, cuando usted está durmiendo, pero usted tiene que estar atento si el Señor, mis hermanos, habla. Amén. Porque mire, a veces el Señor a uno, mis hermanos, lo despierta a ciertas horas, o a veces usted no puede dormir, o sea, medio duerme y siente que como que no descansa. Mis hermanos, el Señor ahí está pidiendo: vea mi palabra. Usted pídale al Señor y dígale: Señor, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Entonces, por eso aquí, si se da cuenta, dice: yo dormía, pero mi corazón velaba, y oí una voz: mi amado estaba a la puerta. Todos ahorita sabemos que el amado está a la puerta. Para los que estamos
Mis hermanos, cimentados en esa verdad, aquellos que oímos la voz del Espíritu de Dios, sabemos que este es el tiempo donde el amado está ya a las puertas y está dando tiempo para que su pueblo, los que dicen ser de su pueblo, aquellos que dicen ser hijos del Dios Altísimo, aquellos que dicen que son sus siervos, el Señor les está diciendo, estoy a la puerta. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha encomendado? Con nuestra casa, con nuestros hogares, la familia y, por ende, en nuestra congregación. Entonces dice aquí, hermana amada mía, preciosa paloma mía, déjame entrar. Mi cabeza está empapada de rocío. La humedad de la noche corre por mi pelo. Ya me he quitado la ropa, ¿cómo volver a vestirme? Ya me he lavado los pies, ¿cómo escuchar de nuevo? Entonces, quiero que usted analice esta palabra. Dice que el amado está a la puerta. O sea, muchos de nosotros ya lo sabemos, ¿ok? Usted y yo, porque usted dice, yo soy una persona que sé que estos tiempos, estos momentos que estamos viviendo son momentos cruciales donde lo que tenemos que hacer es buscar más el rostro de Dios, enmendar todas aquellas situaciones que quizá a veces esos pecados que cometíamos ya no los quiero cometer. Yo me pongo aquí a los pies del Señor y que el Señor me libere, porque poderosa es la sangre de Cristo para liberarme, para limpiarme. Pero mis hermanos, no solo se trata de hablar, se trata de que usted se aparte del pecado. Si a usted su celular, a usted le hace perder el tiempo, porque hay gente, mis hermanos, que dice ser cristiano y solo hablando con amigas o amigos que ni cristianos son. Pero yo no digo ninguna mala palabra. Hermano, ¿qué está haciendo usted oyendo a gente que no tiene que oír? Use ese tiempo para buscar mejor el rostro de Dios. Que pasa más metido en la televisión, que los hijos pasan metidos más en los juegos, en esto, en el otro, mis hermanos. Solo analicemos en este momento en nuestra vida. El Señor está a la puerta. Por eso, mis hermanos, las situaciones que se viven, que se pasan, son cosas que el Señor está mostrando para que nosotros cada día nos acerquemos a Él. Amén. Mire la misericordia de Dios, porque mis hermanos, el Señor no debería ya ni de estar haciendo todo lo que hace con nosotros, enamorándonos, y esto debería de nacer de nosotros, que nosotros amamos a Dios, creemos en Dios, confiamos en Dios. Él es parte, que Él es para nosotros todo. A nosotros no nos tendría que costar, ni nos tendría que Él andar mostrando cosas, mis hermanos. Pero mire qué tremendo, nosotros pensamos que solo es para los que están en el mundo, es para nosotros, iglesia, que el Señor está mostrando todas las cosas que están pasando. Y Dios ha tenido misericordia de que nos ha guardado. Entonces dice aquí, Él le dijo, hermana amada mía, preciosa paloma mía, déjame entrar. Mi cabeza está empapada de rocío, la humedad de la noche corre por mi pelo. O sea, el Señor está diciendo en este momento, yo sé que estás velando, yo sé que oyes mi voz, pero ahora el Señor también nos dice, déjenme entrar. Y mire, los cómodos, lo que no lo dicen, pero eso es lo que están haciendo con sus actitudes. No lo tienen que decir, pero con las actitudes, eso es lo que están haciendo. Ya me he quitado la ropa, ¿cómo voy a volver a vestirme? Ya me he lavado los pies, ¿cómo ensuciármelos de nuevo? Mucha gente, mis hermanos, como le digo, no quiere hacer ningún esfuerzo de nada. Nada, ningún esfuerzo de nada. Ya se acomodó. ¿Sabe que mucha gente ahorita está bien acomodada? Y ya no quiere hacer nada. No busca los medios. Está bien. Usted tiene miedo de ir a la iglesia, porque hay muchos que no quieren ir a la iglesia, porque en los centros comerciales no se agarra el virus, en el supermercado no se agarra el virus, en el parque no se agarra el virus. En los hoteles donde va a pasar también días de vacaciones, no hay virus. Donde sí hay virus, es en la iglesia. No vaya. Dios mira su corazón. Pero usted le está edificando altar al Señor y ha convertido su casa en casa de oración.
lo está haciendo, está instruyendo a sus hijos, está levantando a sus hijos. El día de mañana, cuando Dios otra vez le permita entrar a volver a su congregación en lleno, se va a ver los frutos de los cuales el Señor nos hablaba aquí en Lucas. Amén. Entonces, mis hermanos, el Señor nos está confrontando esta noche. Entonces, mire lo que nosotros con nuestras actitudes decimos, así como la iglesia le dice, ya me quité la ropa. ¿Cómo voy a volver a vestirme? Ya que me he lavado los pies, ¿cómo voy a ensuciarlos de nuevo? Entonces dice, mi amado pasó la mano, dice, por la aberradura del cerrojo. Se estremecieron mis entrañas al sentirlo. Me levanté y le abrí a mi amado. Gotas de mirra caían por mis manos, dice, se deslizaban entre mis dedos y caían sobre la aldaba. Le abrí a mi amado, pero ya no estaba ahí, se había marchado. Y otra voz, y otra vez, perdón, le abrí a mi amado, pero ya no estaba ahí, se había marchado. Y tras su voz se fue mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Las cosas no se hacen cuando yo quiero, es cuando Dios decide. Así como el Señor ahorita le está hablando a la iglesia. Le está diciendo, déjame entrar. Deja que yo sea el centro de tu vida, el que gobierne tu vida, el que gobierne tu casa. ¿Por qué? Porque ahí le está hablando el Señor a su amada, a la iglesia por la que Él va a venir. Y ahí, ¿qué dice? Cuando yo le abrí a mi amado, solo quedó ahí, ¿qué dice? ¿Qué cree usted que quedó? Dicen podríamos decir, esa cosa, ¿cómo le llaman? Cuando se abre una puerta, podría decir en la chapa de la puerta. Ahí dejó él su olor, su presencia. Y le vamos a abrir hasta cuando ya miremos los tunazos encima, que ya las cosas se están volviendo. Ay, sí, busco a Dios. Así como ahorita cuando empezó la pandemia, todos buscando de Dios, todos buscando el consejo de Dios. Y que Dios nos guarde, que Dios nos cuide. Y quizá usted oró un par de semanas o una su semana, y ya después cuando empezó a ver que por ahí las cosas se iban arreglando y que oían los noticieros que ya va a aparecer la vacuna, que ya ahorita en el segundo mes esto se va, esto aquí, esto allá, y ahí se fue acomodando. Ay, solo algunos se contagiaron, nosotros no, y esto y el otro. No miramos, mis hermanos, la bondad y el amor de Dios. Pero ahora el Señor nos está diciendo, esto no es nada a las cosas que están sucediendo, a lo que viene. Y todavía estoy dando tiempo. No de que lo estemos pensando. Y después, mis hermanos, como aquellas vírgenes insensatas, danos de tu aceite a los demás. Les ruego sus oraciones. Mire, dígame qué hacer. Mire, ¿cómo puedo orar? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de decir? ¿Cómo debo de echar fuera esto? El Señor, mis hermanos, va a poner hasta estorbos para que no podamos buscar la ayuda. Porque Dios es Dios. Y nosotros, mis hermanos, de Dios no nos... Así que yo le dejo esto en su corazón y le digo, iglesia, preparémonos, levantémonos, Dios. Avancemos, caminemos, demos fruto. Ay, como ahorita no está la iglesia, mire, solo pretextos somos. Sabe que muchos hasta cómodos se sienten el no ir. Ay, qué alegres. Ay, no. Qué triste que nos saquen de la comodidad. Yo le digo hoy, Dios está probando corazón. En el nombre de Cristo Jesús, vamos a orar esta noche. Padre, yo te agradezco por tus bondades, por tu amor, por tus maravillas, por tus misericordias que has tenido día con cada uno. Padre, yo soy la primera que te clamo y te pido, Señor, que no se aparte, Señor, de mí tu sabiduría,
su entendimiento, que pueda conocer los tiempos, los momentos en los cuales, Señor, tú demandas, Señor, a tu pueblo. Yo sé que tú nos estás demandando, no solo que me conformo, que sé que son los últimos tiempos, sino que ahorita nos estás demandando, Señor, que te dejemos entrar y que tú gobiernes nuestra vida. Porque, mi hermano, no podemos creer que el gobierno de Dios está cuando usted todavía anda haciendo lo mismo que hacía unos 8 meses atrás. Señor, mis hermanos, nos está hablando a tiempo, así que yo le clamo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que lleguen en este momento, lo levanten, lo fortalezcan y que usted tenga, mis hermanos, esa fuerza, ese poder para pelear las batallas por su familia, porque sabe que, mis hermanos, muchas familias, mis hermanos, se pueden llegar a perder por falta de conocimiento a la palabra. Usted puede creer que conoce de Dios, pero no conocemos a Dios si no conocemos su palabra. Usted no puede decir que usted entiende lo que Dios dice si usted no conoce el vocabulario de Dios. Y donde está el vocabulario, mis hermanos, la voz de Dios es en su palabra. Amén. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y yo cubro con la sangre de Cristo a toda esa juventud, a todos esos niños que están en su casa, y yo le pido al Padre de que si algún papá o alguna mamá no se levantan para instruir a sus hijos, mis hermanos, que el Señor mande ángeles a pelear esa batalla por sus hijos y por esos jóvenes, mis hermanos, para que haya alguien quien pueda hablarles a ellos y pueda instruirlos y pueda levantarlos en el nombre de nuestro Cristo. Les bendigo a cada uno por nombre, bendigo cada hogar, bendigo a todos los que hoy tuvieron el anhelo y el deseo de conectarse, y que le pedimos a Dios que lo sigan haciendo, porque usted es un valiente y usted es esforzado y por eso está buscando la santidad. Sígalo haciendo, y también muchas gracias por esos mensajitos, y recuérdese que el día viernes estaremos nuevamente a las 11 de la mañana impartiendo palabra de Dios, y nuevamente también el día domingo en nuestro servicio dominical, para que usted juntos en familia, ustedes puedan exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, mis hermanos, y les decimos que les amamos.